Cordial saludo para todos y todas, bienvenidos a su clase de química. Hoy vamos a hablar acerca de la nomenclatura. La nomenclatura es el lenguaje de la química. Yo siempre hago una analogía y es que el lenguaje de la química nos permite a nosotros asignarle nombre a las sustancias químicas y a los fenómenos que ocurren de tal manera que podamos tener claro a qué se refiere, sin confundirlos. Bien, no puede ser que haya dos compuestos químicos que tengan exactamente el mismo nombre. Bien, debemos nosotros ser capaces de diferenciar los compuestos químicos de acuerdo a su nombre. Para eso es la nomenclatura química. Recordemos por un momento que en clases anteriores vimos acerca de las funciones químicas y la primera función era la función óxido, que había óxidos básicos y óxidos ácidos. Bien, hoy vamos a aprender a asignarle nombre a los óxidos. Bien, entonces hay tres tipos de nomenclatura que podemos utilizar para asignarle nombre a los compuestos. Entonces está la nomenclatura sistemática, está la nomenclatura stock y está la nomenclatura tradicional. Estas son tres maneras diferentes de asignarle nombre a los compuestos. Entonces, la nomenclatura sistemática sencillamente se trata de contar cuántos átomos hay y utilizar prefijos a la hora de poner el nombre. Entonces, los prefijos que utiliza es, si hay dos átomos, se utiliza el prefijo di, si hay tres, prefijo tri, 4, tetra, 5, penta, 6, hexa, 7, hepta, 8, octa, 9, nona, y podemos continuar la lista, pero digamos que los prefijos más utilizados son estos. Bien, ahora, como es el nombre de un óxido, porque estamos viendo la función química óxido, entonces en la nomenclatura sistemática lo que se hace es colocar el prefijo, se coloca el prefijo para el oxígeno, unido a la palabra óxido. Luego va, esto va unido, el prefijo del oxígeno unido a la palabra óxido, ya voy a explicar esto. Luego va el de, luego va el prefijo del elemento que está unido con el oxígeno y en último lugar pues el nombre del elemento. Bien, no voy a detenerme sobre cómo se conforma la fórmula química porque eso ya lo vimos en el video anterior, simplemente la voy a escribir aquí. Entonces vamos a poner el ejemplo, hoy vamos a utilizar el elemento cloro, que es un no metal, para explicar esto. Bien, entonces el cloro puede formar varios óxidos. Está el Cl2O, el Cl2O3, el Cl2O5 y el Cl2O7. Si ustedes no saben o no conocen cómo llegamos a estas fórmulas químicas, los invito a que vean el video anterior sobre óxidos, funciones químicas, óxidos, ahí lo explico. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se llamaría este? ¿No? Porque cada uno, aunque son óxidos del mismo elemento, no son iguales. Tienen características químicas diferentes y por ende se llaman diferente. Entonces vamos al prefijo del oxígeno. ¿Cuántos oxígenos hay? En la fórmula química solo hay un oxígeno. No hay prefijo para uno. Entonces no colocamos nada de prefijo. Nos vamos óxido. Bien. De prefijo del elemento. En este caso el elemento es cloro. ¿Cuántos cloros hay? 2. Para 2 tenemos el prefijo di. Entonces de di. Y por último el nombre del elemento, cloro. Entonces este primero se llamaría óxido de
dicloro. Vamos al siguiente. Seguimos esta misma estructura. Prefijo para el oxígeno. ¿Cuántos oxígenos hay? 3. Entonces el prefijo es tri. Luego, unido a la palabra óxido, o sea, trióxido. Luego viene de. Luego, prefijo para el otro elemento. ¿Cuántos hay? 2. Entonces el prefijo es di. Y por último, el nombre del elemento, que en este caso es cloro. Este segundo se llamaría trióxido de dicloro. Seguimos la misma estructura. Prefijo el oxígeno. Aquí hay 5 oxígenos. Entonces, penta. Unido a la palabra óxido, entonces pentaóxido de. Luego viene prefijo del elemento, aquí hay 2, di, y el nombre del elemento cloro. Pentaóxido de dicloro. A veces lo llaman pentóxido de dicloro para hacerlo más rápido. Cualquiera de las dos formas está bien. Y vamos con el último prefijo del oxígeno, aquí hay 7. Prefijo 7 es hepta. Unido a la palabra óxido, o sea, heptaóxido de. Prefijo del cloro, que hay 2, di, cloro. Bien, y así es como utilizamos la nomenclatura sistemática. ¿Qué es lo bueno y lo malo, no? Pues que es muy fácil, ¿sí? Solamente sabiendo, mirando la fórmula, yo puedo llegar al nombre. Lo malo es que casi no se utiliza actualmente, ¿no? En la química ya casi no se utiliza la nomenclatura sistemática. Hay algunas sustancias que seguimos llamando mediante esta nomenclatura. Por ejemplo, han escuchado ustedes que lo que nosotros exhalamos en la respiración es el dióxido de carbono. ¿Bien? ¿Eso qué quiere decir? Dióxido, que hay 2 oxígenos, de carbono con un carbono, CO2. ¿Bien? Entonces, usted siguiendo esta estructura y sabiéndoselos, memorizando o tal vez escritos en un papelito los prefijos, podemos darle nombre a cualquier sustancia. Esa es la nomenclatura sistemática. Avanzando, tenemos la nomenclatura Stock. La nomenclatura Stock es sencilla porque únicamente lo que necesitamos saber es el estado de oxidación del elemento. Entonces, lo que hace la nomenclatura Stock es que colocamos la estructura para colocarle el nombre sería escribir la palabra óxido, luego viene de, luego viene el nombre del elemento, ¿sí? Y entre paréntesis, ojo a esto, y en números romanos, el estado de oxidación. Estado de oxidación en romano, en números romanos. O sea que si a estas alturas de la vida su merced no se sabe los números romanos, le hago la invitación a que vaya y busque cuáles son los números romanos y se los aprenda porque es necesario para la nomenclatura Stock. Entonces, ¿cómo es? Óxido de el nombre del elemento y el estado de oxidación, pero en números romanos. ¿El estado de oxidación de quién? Obviamente del elemento que está trabajando junto con el oxígeno. Entonces vamos a retomar estos mismos 4, ¿bien? Y vamos a colocarle el nombre en nomenclatura Stock. Si usted tiene su tabla periódica a la mano, o, bueno, debe tenerla, o si se acuerda de lo que vimos en el video anterior, usted va a saber que el cloro tiene 4 estados de oxidación. El primero es +1, ¿no? +1. El otro es +3, el otro es +5 y el último es +7. ¿Bien? De ahí fue que salió esta fórmula, ¿no? Porque el oxígeno siempre es -2 en los óxidos, -2, -2. Entonces aquí 2 y aquí 1. ¿Bien? Pero como el 1 no se escribe, pues no se pone. -2, aquí el 2 y aquí el 3, aquí el 2 y aquí el 5, aquí el 2 y aquí el 7. Bien, pero usted sabe los 4 estados de oxidación de cloro. Entonces, como eso es lo que necesitamos para colocar la nomenclatura Stock, vamos a colocar los nombres. Entonces vamos con este. Bien. Entonces, como el estado de oxidación es +1, se llamaría, escribimos óxido
de el elemento cloro y entre paréntesis, ojo, en número romano, el estado de oxidación de cloro. Aquí, en este compuesto es 1. Vamos con el siguiente. Entonces se llamaría óxido de cloro y entre paréntesis el estado de oxidación aquí es 3. Entonces en romano 3. El siguiente, óxido de cloro, entre paréntesis el estado de oxidación aquí es 5. Entonces 5. Es una V. Y este sería óxido de cloro 7, que es una V con 2 palitos. Y listo. Dese cuenta que este es un sistema de nomenclatura diferente a este sistema y que no se repite el nombre de ninguno de los sistemas porque son compuestos diferentes con características químicas diferentes, por ende deben tener nombres distintos. ¿Bien? Entonces usted puede usar esta nomenclatura y puede usar esta nomenclatura. Esta nomenclatura stock es la más utilizada actualmente pues a nivel mundial, ¿no? Claro está, pues obviamente en otros idiomas algunos nombres cambian, por ejemplo en inglés el cloro no se dice cloro, se dice chloride y así, bueno, el hierro, bueno, dependiendo del idioma, pero la estructura, ojo, la estructura del nombre es exactamente igual. Y por último tenemos la nomenclatura tradicional. Esta nomenclatura tradicional usa prefijos, o sea, palabras que van antes, y sufijos, palabras o frases que van después. Entonces, ojo a esto porque los prefijos y usa sufijos también. ¿De qué depende los prefijos y sufijos? Depende del estado de oxidación, de los estados de oxidación. Para un elemento que solo tiene un estado de oxidación, se usa el sufijo ico. ¿Bien? Ico. Para un elemento que tiene dos estados de oxidación, se usa los sufijos oso e ico. Oso para el estado de oxidación menor, ico para el mayor. Para un elemento que tiene tres estados de oxidación se usa, ojo, aquí ya entra un prefijo, hipo, oso. Luego solo el oso y por último el ico. Y para uno que tiene cuatro estados se utiliza hipo, oso, oso, ico y per, ico. ¿Bien? ¿Cómo así? Bueno, en la línea va el nombre del elemento. ¿Bien? Por ejemplo, en su tabla periódica hay un elemento que tiene un solo estado, que por ejemplo el sodio solo tiene un estado, o el calcio solo tiene un estado, entonces se llamaría óxido sódico, óxido cálcico, ¿bien? Dependiendo del estado, ¿bien? Este que nosotros hicimos, ¿cuántos estados de oxidación tiene? 1, 2, 3 y 4. Tiene 4 estados de oxidación. Por ende, vamos a utilizar esta de acá, la voy a señalar. Usted tiene que estar pendiente cuántos estados de oxidación tiene el elemento que está trabajando y de esa manera escoge cuál de los prefijos y sufijos va a utilizar. Bien, como yo tengo un elemento con 4 estados de oxidación, pues voy a utilizar el de 4 estados. Entonces voy a hacer los nombres de estos mismos, ojo, de estos mismos, pero en la nomenclatura tradicional. Entonces, ¿no? Es el primer estado. Para el primer estado, hipooso. Entonces esto se va a llamar óxido, hipo, en la línea va el nombre del elemento, cloro y la última vocal la reemplazo por el sufijo. Óxido hipocloroso. Vea, aquí está el hipo
y el oso. La última vocal la reemplazo por la terminación. Ahora el siguiente, el segundo, ¿no? Este segundo estado de oxidación. Me voy al segundo, solo lleva el oso. Entonces este sería óxido. Aquí va el nombre del elemento, clor, porque la última vocal la reemplazo por el oso, cloroso. Bien. Vamos con el tercer estado, este, tercero. Solo se le coloca la terminación ico, o sea, sería óxido, clor, y le pongo la terminación ico. Reemplazo la última vocal por la terminación óxido clórico. Y el último, que sería este estado de oxidación, sería óxido, y coloco prefijo per, sufijo ico, o sea, per, en la línea del nombre del elemento, clor, le quito la última vocal y le coloco el sufijo, perclórico. Bien, y allí tenemos el de 4 estados. Es importante que los compuestos estén organizados en los estados de oxidación del menor al mayor. Dese cuenta, 1, 3, 5, 7. Y en ese orden coloco los nombres. Ustedes van a encontrar elementos que tienen solo 3 estados, o sea, solamente van a ser 3 óxidos. Entonces ya no van a utilizar este, sino este. Elementos que tienen 2 estados, entonces solamente van a ser 2 óxidos, entonces van a usar este. Y para el que tiene un solo estado. Bien, dense cuenta que para los mismos fórmulas químicas hay 3 sistemas de nomenclatura que usted puede utilizar libremente. Bien, en este caso, el óxido de dicloro, el óxido de cloro 1 y el óxido hipocloroso son la misma sustancia. Solamente que lo estamos diciendo uno en nomenclatura sistemática, uno en nomenclatura stock y uno en nomenclatura tradicional. O podemos decir que el óxido clórico es el mismo óxido de cloro 5 o el mismo pentaóxido de dicloro, que es la fórmula Cl2O5. ¿Bien? Entonces, esto es un ejemplo claro de lo que es la nomenclatura, que es el lenguaje de la química que nos permite referirnos a las sustancias por su nombre y por sus fórmulas químicas adecuadamente. ¿Bien? Espero que haya sido claro. Si no ha sido así y tienen alguna sugerencia o pregunta, déjenmelo saber en sus comentarios. Y pues muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima clase.